Bueno, en primer lugar agradecer al doctor Patrick Monribot que haya aceptado participar en esta entrevista. El doctor Monribot es psiquiatra y psicoanalista en Burdeos, miembro de la École de la Post-Freudienne, de la New Lacanian School y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. En la entrevista de hoy nos gustaría plantearle algunas cuestiones en relación a la psicosis ordinaria, que es el tema de las jornadas de la New Lacanian School que se celebrará los días 2 y 3 de julio de este año en Dublín. La primera pregunta que me gustaría plantear tiene relación con la cuestión de la continuidad-discontinuidad en la clínica de la psicosis. Entendiendo que se pasa de un modelo de las estructuras discontinuo a un modelo marcado por el desencadenamiento, a una clínica del nudo Borromeo marcada por los desenganches, ¿es posible el desencadenamiento en la psicosis ordinaria? ¿En la psicosis ordinaria se circunscribe la psicosis no desencadenada? Bien. Gracias por su acogida. Una nota previa antes de contestarle. La psicosis ordinaria designa una realidad clínica contemporánea ligada a la evolución de los fenómenos clínicos de nuestra civilización y es un sintagma propuesto por Jacques Alain-Miner en 1998 para describir muchos pacientes que no entraban en un marco clínico clásico tradicional del siglo XX. Sin embargo, cuidado con eso, no se trata de una especie de basura nosográfica donde podríamos poner todos los casos no clasificados, todos los que escapan a las categorías bien separadas, neurosis, psicosis, en un sentido clásico. No se trata en breve de un diagnóstico por defecto. En el sentido clásico, las estructuras clínicas dependen del orden simbólico, organizado él mismo mediante el significante del nombre del padre. Y las psicosis ordinarias clásicas, que podríamos llamar hoy extraordinarias, resultan de un rechazo especial de la función paterna, de la formación del nombre del padre, con varios efectos clínicos. Se trata de una clínica del sujeto, pero en realidad esas psicosis extraordinarias no plantean un problema diagnóstico. Se presentan bajo una forma bastante evidente. Y por otra parte, podemos localizar en la historia del sujeto un momento muy puntual de desencadenamiento de la enfermedad. Un momento que hay que localizar para el tratamiento del paciente. Se trata de la clínica discontinuista del sujeto. En la psicosis ordinaria, al contrario, el diagnóstico plantea problemas, ya que no se trata de una lógica tan binaria como en las psicosis clásicas. Y por lo tanto, esa categoría tiene contornos clínicos borrosos, puesto que remite a una clínica continuista, topológica, borromeana, sin separación limpia entre categorías estancas. Y con el mundo hay que notar que se trata de una clínica no del sujeto, sino del parler-être, del ser hablante. Se trata de una clínica del anudamiento RSI
que no cesa de deshacerse, de desanudarse, lo que exige un esfuerzo peculiar y permanente para reanudarlo. De allí una clínica de forma variable, no fijada, no necesariamente permanente, con signos discretos, es el título del Congreso de Dublín, el próximo de la MLS. Y en breve podemos decir que se presenta como un abanico clínico. Y Jacques-Alain Miller nos dice, por ejemplo, que no hay síntoma neurótico claramente evidente, aunque podemos observar a veces acontecimientos de cuerpos que necesitan una discusión con la histeria. Tampoco observamos el desencadenamiento de un delirio evidente. Sin embargo, ese diagnóstico, como lo he dicho, indicado no es por defecto. No es por defecto, ya que necesita la presencia de unos rasgos psicóticos en serie, ya sea como desenganches del vínculo social, ya sea como acontecimientos extraños del cuerpo, dolores, fibromialgia y no sé qué, o bien una relación muy especial con la imagen de su cuerpo para tener un cuerpo, por ejemplo, bajo la forma de bodybuilding excesivo, de tatuajes excesivos y tal, ya sea como formaciones monosintomáticas como bulimia, anorexia, o al contrario, ya sea como una normalidad excesiva del sujeto en su mundo sin ningún síntoma. Esto se debe a un soporte imaginario, identificatorio, especular exclusivo que lleva al sujeto a tener una personalidad como si, as if se dice en inglés, por ejemplo en el ámbito laboral, se encuentra frecuentemente. Y también hay experiencias subjetivas muy extrañas como el vacío del pensamiento o la ausencia del sentimiento de la vida y no sé qué. Pero lo importante es lo siguiente: un rasgo único no basta para el diagnóstico. Necesitamos varios rasgos en serie como un conjunto de pruebas. Y en ese sentido, respecto a eso, Miller habla de una clínica de tonalidad de ambiente. Así pues, ahora puedo contestarle. Creo que el desencadenamiento único y radical, puntual, no existe, sino bajo una forma de desencadenamientos múltiples y discretos que podemos llamar desenganches. Desenganche del otro social, del cuerpo, de la subjetividad. Y en ese sentido podemos decir que hay un proceso de desencadenamiento progresivo en la psicosis ordinaria. Por esa razón, otro punto, no podemos decir que la psicosis ordinaria equivale a una psicosis extraordinaria todavía no desencadenada. No es una prepsicosis que anuncia la posibilidad de la evolución hacia una psicosis clásica. Puede ser, a veces puede ser el caso. Se verifican las evoluciones. Una psicosis ordinaria puede evolucionar y desembocar, por ejemplo, en un delirio sensitivo de Kretschmer. Tuve el caso de mi consulta una vez. Pero a menudo, una psicosis ordinaria también puede mantenerse toda la vida sin riesgo de desanudar el mundo.
y el paciente que sigue un análisis puede vivir así con un sufrimiento menor. Todo eso depende de las posibilidades de suplencia para mantener el anulamiento. Aquí está mi primera respuesta. Pues la segunda pregunta tiene que ver con el fenómeno elemental. Si lo entendemos como un rasgo definitorio de la psicosis, este estaría presente en la psicosis ordinaria, y si sería igual en una psicosis ordinaria que en una psicosis extraordinaria. ¿Cómo mezclar la primera enseñanza de Lacan y la última? El estatuto del fenómeno elemental. Por experiencia, pienso que podemos, y por qué no, encontrar dicho fenómeno en la historia de un paciente que se presenta con una psicosis ordinaria. Se trata, sin embargo, de un fenómeno aislado, sin evolución hacia un delirio estructurado. Se trata más de un fenómeno que remite a un desencadenamiento que vale como una ruptura del nudo, pero como un desenganche provisional. Se trata de una ruptura del nudo que puede inmediatamente corregirse mediante una solución de suplencia, por supuesto. Quizás el nombre del padre esté ausente desde el punto de vista del sujeto, pero el parler, el ser hablante, puede usar otra forma de abrochar el nudo, ya que el nudo demuestra la posibilidad de una pluralización de los nombres del padre, por ejemplo, como lo indica Miller, mediante un ser nombrado A, que puede servir de suplencia. Una pluralización de los nombres del padre que tiene nada que ver con el significante del nombre del padre. Y eso permite a uno prescindir del padre simbólico sin volverse loco, incluso si tuvo un fenómeno elemental en su historia. Última pregunta, tiene que ver con lo que comentaba ahora, y es sobre la articulación que existe entre el cambio de paradigma en la enseñanza de Lacan y la necesidad de la noción de psicosis ordinaria. La última enseñanza de Lacan es muy valiosa para entender la evolución clínica contemporánea, pero esa clínica llamada continuista no invalida el enfoque discontinuista de la primera enseñanza de Lacan. Por ejemplo, podemos trabajar con los psicóticos enfermos en el sentido psiquiátrico con ese enfoque discontinuista. De forma general, la última enseñanza de Lacan, a partir de psicóticos como James Joyce, permite comprender mejor el fin de una cura analítica con un neurótico. La singularidad del ser, el humo del goce, el cuerpo hablante, porque Lacan dijo todo el mundo delira, incluso el neurótico, etc. En cuanto a los psicóticos muy enfermos, la última enseñanza permite que no estén encerrados en una categoría que impida un tratamiento analítico. Vamos a decir que la última enseñanza de Lacan nos permite un tratamiento que va más allá del tratamiento ligado a la primera enseñanza. Un tratamiento que alivia el peso del diagnóstico.
ya que apunta a tratar más el fenómeno clínico, que sea en la psicosis o que sea en la neurosis, y mucho más que los efectos del déficit de lo simbólico en los sujetos psicóticos. No sé si mi pregunta le conviene, pero... Sí, muchas gracias, le agradecemos mucho las respuestas y su participación. Gracias. Esperamos poder entrevistarle el próximo año. Sí.